actual volatilidad que se está viendo en los mercados financieros, impulsada justamente por los aranceles de Donald Trump y la incertidumbre geopolítica que se vive, ¿no?, a nivel global, plantea desafíos y oportunidades para los inversionistas y sin duda también plantea bastantes incógnitas de qué puede pasar con la caída que se ha visto a nivel global de los mercados financieros, sobre todo pues de las acciones en Wall Street. Vamos a abordar este tema con Patricia Martínez Lite, la banca privada de Scotiabank Perú, quien nos acompaña aquí para poder entender qué está pasando y qué decisiones tomar. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por el tiempo, Patricia. Y justamente hacia esa introducción, quisiera que nos cuentes un poco esta última semana, ¿no? Si tomamos quizá un poquito más allá, desde que Trump tuvo este Día de la Liberación, anunció todos esos aranceles recíprocos, como sabemos ya tuvo este retroceso, hemos visto pues mucha intensidad en los mercados, una caída muy fuerte y una recuperación también tremenda después de que retrocedió con parte de su plan arancelario. ¿Qué nos podrías decir de lo que hemos visto hasta ahora en los mercados? Mira, lo que está sucediendo en estos mercados es que hay una gran incertidumbre, Ujú. justamente por estas idas y venidas, ¿no? Del presidente Trump en cuanto a su política arancelaria. Cuando hay mucha incertidumbre, hay volatilidad y justamente se da lo que tú comentas, ¿no? La bolsa sube, baja, sube, baja. Hay un indicador que me gusta ver mucho en estos tiempos, que es el VIX, que es el índice de pánico, el índice de miedo. El índice VIX sube cuando hay todo este sentimiento de nerviosismo y ha subido más de 100% en lo que va del año, Wow. producto justamente de esta volatilidad. También, si nosotros vemos a la bolsa de Estados Unidos, ha tenido una corrección de más o menos 10% en este periodo. Entonces, ¿cuál es el miedo que está recogiendo el mercado, que están recogiendo los inversionistas? Es el no saber qué va a pasar, por ejemplo, en última instancia con las economías, la economía americana y las economías globales. ¿Por qué? Porque los aranceles implican un incremento en los costos de las empresas productoras que podrían trasladar a los precios finales, a los consumidores. Cuando hay un incremento de precios, eso se traslada en inflación, si se sostiene en el tiempo. Ujú. Entonces, si hay inflación, justamente es un gran viento en contra con lo que venían viendo los bancos centrales y buscando, que es justamente el control de la inflación, porque nosotros recordaremos, el 2022 la inflación se disparó como no se había disparado en los últimos 40 años. ¿Qué es lo que sucede? Los bancos centrales, que son quienes controlan las tasas de interés de corto plazo, digamos, venían en una política de bajar las tasas de interés porque la inflación ya se veía controlada. Pero ahora el gran cuestionamiento es qué harán los bancos centrales ante este escenario. Si los bancos centrales bajan la tasa de interés, la buena noticia es que los créditos bajan, se dinamizan las economías. Pero si la inflación deja de bajar de acuerdo a lo que se esperaba, los bancos centrales ya no tienen esa flexibilidad para bajar tasa de interés y dinamizar la economía. Entonces empiezan a haber cuestionamientos acerca del crecimiento esperado de las economías. Y de hecho, cuando se revisan las principales proyecciones macroeconómicas, los analistas están revisando a la baja las proyecciones de crecimiento, no solo en Estados Unidos, en general en las principales economías del mundo. Claro, por el impacto que toda esta situación va a tener, sin duda. Y ahí quisiera preguntarte también, Patricia, ¿qué escenarios podrían darse si se amplían las medidas proteccionistas hasta el momento? Sabemos que ahorita hay una situación en la cual esto puede cambiar, sin duda, conforme pasan los minutos, pero que China responde a Estados Unidos responde a China, y el caso es que ya ambos países tienen aranceles de más del 100% uno contra el otro. Si continúan las tensiones, estamos hablando de un escenario en el cual los mercados y sobre todo esto que nos comentabas, por ejemplo, el índice VIX, van a seguir viéndose afectados. Yo creo que es una probabilidad no menor que los mercados se vean afectados y pueda haber algunas correcciones, ¿no? Justamente porque en última instancia lo que se puede estar viendo es, digamos, menores fundamentos para las empresas, producto de un menor crecimiento en las economías en donde se desempeñan las diferentes empresas. Entonces, cuando tú esperas que las empresas en las que inviertes en los mercados de capitales van a tener menos flujos, generan menos caja, entonces las valorizaciones empiezan a caer. Dicho todo esto, estos son momentos también para dos acciones, ¿no?
como inversionistas. Para aquel inversionista que ya está invertido, es un llamado a mantener la calma, ¿no? A mantener la calma, la disciplina. Y luego voy a explicar por qué. Y para aquel inversionista que tiene algo de liquidez, más bien son oportunidades para hacer un ingreso al mercado, para comprar, ¿no? Para comprar en los puntos de corrección. Es muy difícil saber cuándo va a ser el punto más bajo de la corrección, pero sí pueden ser oportunidades para ir tomando posiciones poco a poco, por ejemplo, en renta variable, ¿no? ¿Podrías explicarnos justamente en este punto que nos comentabas de el tener cautela cuando se dan estos picos de caída, ¿no? Esta fuerte pérdida de ganancias en la bolsa, de pronto un inversionista retail, ¿no? Las personas que invierten en la bolsa, que algunos que de pronto no tienen tanto conocimiento financiero, pero que al fin y al cabo están ahí, tienen dudas sobre qué hacer y por el pánico muchos optan por pues retirar de pronto su dinero, salir de sus posiciones. En estos casos, ¿por qué esta podría ser una mala decisión? ¿O cuál sería la mejor decisión, la mejor forma de actuar? Sí, Paola, mira, te lo explico con un ejemplo, ¿no? La invitación siempre es a seguir invertido. ¿Por qué? Si uno revisa, por ejemplo, hablando de la bolsa americana, la data de los últimos 25 años, vamos a ver el ejemplo de un señor que hubiera invertido $1.000.000. Si un señor invierte $1.000.000, hubiese invertido hace 25 años $1.000.000 y no hubiera hecho nada, hubiera permanecido invertido día a día por todo ese periodo tan largo de tiempo, esta persona tendría casi $7 millones. ¿Qué hubiese pasado ahora si esta persona en ese lapso de 25 años se hubiese perdido de los 5 mejores días? Solo 5 días, no estoy diciendo 5 años, solo 5 mejores días. Ya no tendría $7 millones, sino tendría algo de $4 millones, ¿no? $4.3 millones para ser exacto. Ahora, si ese inversionista hubiera salido los 30 mejores días, que tampoco es un mes dentro de 25 años, esa persona pasaría de haber tenido en 25 años de $1.000.000 a $1.200.000. Entonces, este ejemplo te muestra cómo salir del mercado justo en los mejores momentos puede poner en riesgo el potencial de crecimiento del valor de las inversiones. ¿Y esto por qué pasa? Tiene una explicación. Porque cuando analizamos los mejores días en ese periodo de rebote de la bolsa, suele suceder en los momentos de crisis. Por ejemplo, en todo ese periodo, el día en que la bolsa subió más en Estados Unidos se dio el 13 de diciembre de 2008, en crisis financiera, subió casi 12%. El segundo mejor día fue el 28 de octubre de 2008, en plena crisis financiera del 2008. Creció 11%. Y así podemos ver el ranking de los mejores días. Entonces, ahí viene la importancia de mantenerse invertido para no perderse justamente los mejores días. Y si hablamos, por ejemplo, claro, ahorita igual no ha pasado tanto tiempo como para poder sacar estimados de este tipo, pero si pusiéramos como ejemplo lo que ha pasado esta semana, tuvimos un pico muy fuerte, me parece que fue el día miércoles, que de pronto más adelante se podría ver beneficioso para las personas que se mantuvieron con sus inversiones, ¿no? Perfecto. Y tú no sabes que en este ranking, ese día es el tercer día de mayor rendimiento de los 25 años, ¿no? Entonces, efectivamente, si las personas están invertidas, no se pierden de ese día. ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiera entrado en pánico unos días antes? Se hubiera perdido esa recuperación en el valor de sus inversiones en bolsa. Exacto. Y sobre el otro tema de la oportunidad de compra, ¿qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este aspecto? En este momento, si pudiéramos hablar de Wall Street en particular, de las acciones de pronto más valorizadas, etcétera, como estratega, ¿cuál dirías que podría ser un buen posicionamiento de a dónde apostar si estoy buscando renta variable? Mira, con relación a la bolsa de Estados Unidos, ha tenido un desempeño muy, muy positivo en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años. Y ha habido debates, ¿no? Si realmente era un desempeño positivo generalizado de las empresas, del S&P 500, digamos, las 500 empresas, o solo de las 7 magníficas, que son estas empresas tecnológicas que tuvieron un gran desempeño. Claro. Y lo que vemos ahora en lo que va del año es que la valorización de las 7 magníficas, ¿no? De las empresas tecnológicas como Microsoft, Apple, ha tenido una corrección mayor que el S&P 500.
En ese sentido, la bolsa corrigió como 10%, pero las 7 magníficas han corregido más. Entonces, las que podrían haber subido más, con fundamentos también, porque las proyecciones de flujo de caja, que finalmente es lo que impacta de manera importante en la valorización de las empresas, sí acompañaban esa visión. Digamos, creo que esa corrección presenta un punto de entrada a aquellos inversionistas que tienen algo de excedentes para ser invertidos. Ahora, viendo el otro lado, también si algún inversionista quiere hacer algún movimiento táctico, puede y quiere tornar sus inversiones, digamos, a tener un toque más defensivo, siempre en momentos en donde se puede prever una desaceleración de economía, slash recesión. No hay claridad todavía qué va a pasar, porque como tú bien decías al inicio, es muy difícil, tenemos muchas idas y venidas en lo que dice el presidente Trump. Entonces, lo que es la renta fija, ¿no? Que en esencia son inversiones en bonos de empresas que están comprometidas a pagar intereses o cupones, la renta fija de alta calidad crediticia suele ser una clase de activo, no una inversión que permite defender, es decir, no suele presentar grandes correcciones en estas épocas de alta incertidumbre, ¿no? Y en ese sentido, también hablando ya de renta fija, de bonos, de estos otros instrumentos, Patricia, ¿en qué medida la diversificación también sigue siendo efectiva como herramienta de quizá gestión de riesgo en este contexto, ¿no? ¿Qué tan importante es no solo tener acciones, tener, bueno, estos instrumentos quizá mucho más líquidos, sino también apostar por otros? Mira, por ejemplo, en lo que va del año, las correcciones en las inversiones en general se han dado básicamente en la renta variable, ¿no? Americana. Claro, estamos hablando de acciones, ¿cierto? Acciones, correcto, en acciones. Y más bien los bonos, ¿no? Los instrumentos que invierten en bonos, en renta fija, que son más conservadores, han tenido un desempeño positivo, es decir, retornos positivos, ¿no? Después, todo lo que es el mundo de los depósitos, ¿no? O cuentas de ahorro que te pagan una tasa de interés, también han tenido, digamos, una apreciación interesante porque las tasas de interés nuevamente no han terminado de bajar, ¿no? Como se esperaba hasta antes de todo digamos, de esta volatilidad producto de las políticas arancelarias que se quieren implementar. Entonces, un portafolio que estuviese en estas tres grandes tipos de inversiones o se hubiese defendido mucho más que uno que solo hubiera estado, por ejemplo, en acciones o en bolsa, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la diversificación, que no necesariamente todos los tipos de inversiones caen al mismo tiempo o suben al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un portafolio bien diversificado a largo plazo te va a rendir más, pero con un riesgo más acotado. ¿Y cómo, por ejemplo, estaría preparada una cartera para mitigar riesgos? ¿Qué equilibrio tendría que tener o depende mucho del tipo de inversionista? Depende muchísimo del tipo de inversionista. O sea, siempre la invitación es a la diversificación Ujú. y la receta depende de un tipo de inversionista. Por ejemplo, para un inversionista muy conservador, ¿no? Que se pone Eh, nervioso viendo la bolsa de que pronto. se pone nervioso, o una persona de mucha edad, ¿no? Que digamos, vive de sus fondos, de sus inversiones, no puede darse el lujo de tener algunas pérdidas, digamos, porque no sabe cuándo las podría recuperar, digamos, eh, debería tener un mayor porcentaje de sus inversiones en productos conservadores, ¿no? Que puede ser un mix de depósitos, ahorros o, digamos, bonos de alta calidad de crédito, o sea, empresas, digamos, que tienen de bajo riesgo. ¿Qué implica una empresa de bajo riesgo? Es una empresa que, por ejemplo, tiene una buena posición competitiva en el mercado, que tiene flujos predecibles, que no tiene un alto nivel de deuda, etcétera. Entonces, y digamos en el extremo, el conocido, digamos, como el estándar digamos, del menor riesgo crediticio global son los bonos del gobierno americano, ¿no? Ujú. Entonces, todo, y puede tener algo de acciones, sí, pero digamos, como una cerecita en el pastel, ¿no? O sea, yo tengo un pastel, pero le pongo una cerecita porque las acciones siempre te ayudan a dar este incremental de retorno un poquito más allá
de un retorno promedio, ¿no? Y si uno le quiere ganar a la inflación, pues un poquito de acciones siempre ayuda, pero siempre con un horizonte de inversión de largo plazo. Si nos vamos al otro extremo, un inversionista sofisticado que tiene una visión de largo plazo, que no se pone nervioso, digamos, tener un mayor porcentaje de inversiones en acciones, ¿no? En diferentes bolsas del mundo, diversificado, es algo que va acorde con El su perfil. estrategia de inversión, ¿no? Y con la tolerancia al riesgo que él va a poder, digamos, soportar, ¿no? Justamente en momentos como estos de volatilidades, ¿no? Claro. Y ya para ir cerrando, Patricia, si de pronto, no viendo la situación, ¿qué sectores crees o qué activos podrían beneficiarse de esta actual incertidumbre, ya sean bonos, materias primas, otras acciones de repente defensivas, que de pronto tú dirías se podrían incorporar dentro de la estrategia de inversiones de una persona? Mira, como comentaba, ¿no? Los activos conservadores, como los bonos, ¿no? De alta calidad crediticia, ya sea bonos de gobierno, ¿no? O los bonos de empresas, digamos, con flujos predecibles, son inversiones atractivas en esta coyuntura. Si vemos renta variable también, ¿no? De renta variable de empresas, digamos, que no se vean afectadas, ¿no? Mayormente no están en industrias que puedan verse afectadas por estas políticas arancelarias y que No tan tengan expuestas, ¿no? tan expuestas, efectivamente también podrían ser positivas. Nuevamente, yendo a la diversificación, commodities, hemos visto el oro, ¿no? El oro en Sí. los últimos años se ha comportado como uno de los activos de refugio más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que va del año también viene teniendo un performance positivo. Entonces, activos de refugio ayudan. Por ejemplo, este indicador VIX que comenté, que es el indicador del miedo que sube, uno lo puede invertir, ¿no? En alguna plataforma de inversiones, o tiene una cuenta de brokeraje en alguna casa de bolsa, uno puede invertir. Entonces, si se prevé que haya más volatilidad, uno invierte y ese indicador sube cuando sube la volatilidad en los mercados. Es como una inversión defensiva, no va en contra de la volatilidad. O sea, la volatilidad sube y sube el valor indicador y el inversionista puede ganar, ¿no? Entonces, son varias los frentes a través de los cuales los inversionistas pueden defender sus inversiones. Yo si les tuviera que dar un consejo también es no estén mirando sus inversiones todos los días, sobre todo si tienen propensión a ser nerviosos, ¿no? Ustedes lo que tiene que tener el inversionista claro es su horizonte de inversión. Cuando decide invertir tiene un horizonte, ¿no? Yo este dinero no lo voy a usar en un año, en 5 años, en 10 años, es para mi jubilación en 20 años. Entonces, la invitación es esa, ¿no? Porque si estamos viendo todos los días si la bolsa sube, baja, etcétera, podemos, digamos, dejarnos llevar por la emoción, ¿no? Ustedes Claro. recordaremos que muchas de nuestras decisiones se toman no necesariamente desde la razón, ¿no? Sino por la emoción. Entonces, yo aconsejaría eso. Lo otro es lo que comentaba, ¿no? Seguir invertidos, ¿no? Nuevamente, la disciplina es muy importante para proteger el valor del dinero en el tiempo. La diversificación, lo hemos conversado también, tratemos de estar. Estas también son buenas oportunidades para entrar en algunas clases de activos en donde no estamos invertidos y se están dando correcciones que pueden permitir buenos puntos de entrada. Por ejemplo, yo en lo personal no tenía muchas inversiones en la renta, en bolsa americana, ¿no? Entonces estoy aprovechando para entrar poco a poco, promediando precios, ¿no? A precios mejores que los que yo consideraba que podían ser más razonables desde el punto de vista del valor, ¿no? De que esté no cara, sino de acuerdo al valor que yo consideraba justo. Y finalmente algo que no he comentado, que me gusta compartir con los clientes, los inversionistas con los que puedo conversar, es no nos olvidemos de la magia del interés compuesto, que está muy conectado con si nosotros decidimos estar invertidos, sigamos invertidos. Y el retorno de nuestra inversión, dejémoslo invertido. Y para esto, si me permites, hay una anécdota, no una anécdota, sino una historia que me gusta contar, que es la de Warren Buffett. ¿No? Warren Buffett es uno de los inversionistas más exitosos y conocidos, ¿no? Digamos, de la industria financiera. Él es una persona que hoy por hoy ya tiene más de 90 años. Su riqueza está estimada en más o menos 85.000 millones de dólares, ¿no? Lo curioso es que Warren Buffett hizo, de esos 85.000 millones de dólares, hizo
81 mil millones de dólares a partir de los 65 años. Es decir, en sus últimos 30 años de vida ha acumulado la mayor parte de su riqueza. Claro. Y este es un estudio que hace, digamos, un autor que escribe el libro que se lo recomiendo, La psicología del dinero, que creo que es un libro que invito a leer justamente en estos tiempos. Y bueno, y él estudia el caso de Warren Buffett y dice, Warren Buffett ha logrado acumular porque ha sido un inversionista muy disciplinado, ¿no? Él empieza a invertir desde los 10 años, ¿no? Sus propinas, el dinero que iba, lo invertía y lo que ese dinero le rendía, lo reinvertía. Entonces, esa rentabilidad ganaba también su propia rentabilidad y se hace como una bola de nieve positiva. Y él hace un análisis bien interesante y dice, Warren Buffett efectivamente es un inversionista muy exitoso. Él tiene un track record de rendir en promedio anual 22%. Solo para que tengamos una idea, la bolsa americana en promedio desde 1950 hasta el 2024 ha rendido 10% promedio anual, o sea, más que ha duplicado los retornos de la bolsa americana. Pero ¿cómo así él llega a acumular tanto? Es por su disciplina. Él hace un análisis, dice, ¿qué hubiese sido si Warren Buffett hubiera empezado a invertir no a los 10 años, sino a los 30, y hubiera decidido a los 60 años que se jubilaba y se dedicaba a jugar golf y ya no era un inversionista activo, retiraba su dinero? Él hubiera tenido, en vez de tener miles de millones de dólares, solo tendría 12 millones de dólares. Se habría perdido gran Entonces, parte de sus ganancias, claro. hubiese perdido gran parte, ¿no? Y yo, por ejemplo, hice un análisis para mí, ¿no? Yo tengo mi fondo de AFP, fue creado hace más de 25 años. La mitad de mi fondo, en el fondo de nuestro fondo de AFP, la rentabilidad queda dentro del fondo. No estamos en posibilidad de rescatarlo, de llevar nuestro dinero. Y la mitad del valor de ese fondo es no por mis aportes, sino ha sido por la rentabilidad de mis rentabilidades. Y hice un análisis también que me pareció bien, que me abrió los ojos, yo simulé, dije, ok, yo si quiero trabajar por decir 15 años más, ¿no? Y ese dinero, comparo dos escenarios, lo dejo en inversiones que repliquen la inversión de mi fondo actual de la AFP, o lo dejo en una cuenta de ahorros porque ya no quiero estar siguiendo la valorización, quiero estar tranquila. Bueno, si yo hago esa proyección, mi fondo, si yo replico la estrategia de la AFP versus tener una cuenta de ahorros, sería la mitad. O sea, realmente, y eso es la magia del interés compuesto. Entonces la invitación es para permanezcan invertidos. Y también creo pensar en largo plazo, ¿no? Creo que eso es clave aquí también en lo que Estar en el largo plazo también, ¿no? De acuerdo, Patricia. Exacto. Muchísimas gracias por el tiempo y por la explicación. Sin duda nos quedamos con esta anécdota final y creo que la clave también está en no ser emocional y en pues tratar de ir sobre esta marea inusual que estamos viendo, tratar de pensar no de forma muy racional sobre el movimiento de los mercados y esperar a que quizá las cosas también mejoren para que haya menos volatilidad. Perfecto. Muchas gracias por la invitación Patricia. nuevamente. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias.